Jesús, háblanos por medio de tu palabra. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito esta noche, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Apocalipsis, capítulo 20, versículo número 11 en adelante. La palabra de Dios nos dice: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse esta noche, por favor. Hermanos, en la última ocasión que estuvimos estudiando este libro de Apocalipsis, vimos cómo el dragón fue lanzado también al lago de fuego y azufre, luego del reino milenial de Cristo. Con esto, obviamente, que se abre un escenario de triunfo definitivo de la justicia divina. Este momento culmen es una serie de juicios que, como ya lo vimos, comenzó con la destrucción de la gran ramera, siendo entonces que las dos bestias y el dragón, o la Trinidad satánica, ya están en el lago de fuego y azufre y ya están condenados eternamente. Ahora queda un juicio pendiente, y es el juicio de los mortales. Porque, como ya lo mencioné, hermanos, todos aquellos que murieron en lo que nosotros popularmente conocemos como el Armagedón, y también aquellos que murieron en la guerra de Gog y Magog después del reino milenial de Cristo, todos esos impíos que murieron aún no están en el lugar de castigo eterno. Entonces, a todos ellos les espera lo que se conoce como la resurrección o segunda resurrección, para ser juzgados en lo que se conoce como el juicio final. Por eso, hermanos y hermanas, es que el Señor Jesús decía que venía la hora en que todos los que estaban en los sepulcros iban a oír la voz, y unos saldrían para resucitar y tener vida con Él, que fue lo que ya vimos, y otros, sin embargo, tiempo después iban a resucitar, pero para ser juzgados. Este pasaje que ahora hemos leído nos va a hablar entonces, hermanos, de lo que se conoce como el juicio final.
Este pasaje está compuesto por tres grandes partes. La primera parte es la que encontramos en el versículo 11, donde se nos hace la descripción del gran trono blanco. Eso se encuentra en el verso 11, como ya le digo. La segunda parte dentro de este juicio final es el juicio a los muertos, y esto se encuentra en los versículos 12 al 13. Y la tercera y última parte es el castigo final de los enemigos restantes, y esto se encuentra en los versículos 14 y 15. Entonces veamos lo que dice el versículo número 11, que es la primera parte de este gran juicio, que como ya lo vimos es después del reino milenial de Cristo y después de que Satanás ha sido arrojado al lago de fuego y azufre. El verso 11 dice: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Note, hermanos y hermanas, cómo aparece acá el símbolo del trono, que ha sido casi que una constante en todo el libro de Apocalipsis. En aquella visión inaugural de todo este bloque textual de Apocalipsis, que va desde el capítulo 4 hasta este capítulo 20, lo primero que Juan vio fue un trono establecido en el cielo, acompañado de otros 24 tronos donde se sentaban los ancianos. Pero paralelamente al gran trono de Dios aparece una pugna implacable con el trono de la bestia, que es establecido por el mismo Satanás. Es decir, durante todo el libro de Apocalipsis podríamos decir que hay una guerra de tronos. En primer lugar, el trono del Señor, que es grande y majestuoso, pero Satanás está tratando la manera de luchar con su propio trono. Por ejemplo, cuando el Señor escribe o manda la carta a la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde vives, y vives allí donde Satanás tiene su trono. Es la primera mención que se hace del trono de Satanás. Luego, hermanos y hermanas, ya en el capítulo 13, la Biblia nos enseña que el dragón le confirió a la primera bestia, es decir, al anticristo, su poder, su trono y gran autoridad. Vemos entonces cómo el dragón le entrega el trono al anticristo. Otra vez es un trono que adversa el trono de Dios. Ya cuando nos encontramos con el septenario de las copas, y eso fue lo que ya estudiamos, la Biblia dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y todo el reino de la bestia, dice la Biblia, que quedó sumido en oscuridad. Pero la gente se mordía la lengua del dolor que eso provocaba. Pero note cómo el juicio de la quinta copa tiene que ver con el trono de Satanás. Pero ahora, hermanos y hermanas, al final del libro de Apocalipsis estamos encontrando un trono absoluto, y es el trono, el gran trono blanco, es el trono de Dios. Y ese trono de lo que nos habla es del gobierno total del Señor sobre todas las cosas. Significa que por más imitación que Satanás quiera hacer, por más alarde de una supuesta autoridad, por más guerra de tronos que exista, al final el trono del Señor es el que se termina imponiendo. Todo gobierno y toda autoridad solamente tiene una fuente de origen, y ese es el Señor. Puede ser que Satanás trate la manera de hacerle creer a los hombres
que Él tiene algún tipo de poder o algún tipo de control, pero sobre Él está el trono del Señor. Entonces, lo que estamos encontrando ahora, una vez que Satanás ha sido arrojado al lago de fuego y azufre junto al anticristo y al falso profeta, lo que ahora encontramos, hermanos y hermanas, es el trono de Dios, el gran trono blanco de Dios. Pero dice el versículo 11 en la segunda parte: de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Esta frase del versículo 11, esta breve frase del versículo 11, nos describe, hermanos y hermanas, en este libro de Apocalipsis, lo que la gente llama el fin del mundo. Si hay alguna mención del fin del mundo en el libro de Apocalipsis, esta solamente se encuentra en esa breve frase del versículo 11, donde dice que de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Entonces, esa sola frase breve nos explica, hermanos y hermanas, de lo que se conoce como el fin del mundo. Pero ¿qué significa que la tierra y el cielo han huido sin dejar rastro? Porque es lo que dice la parte final del versículo 11. Para entender esto, hay un pasaje de la Biblia que nos puede hacer una mención de lo que significa en realidad, o cómo se puede entender en realidad el tema del fin del mundo. Porque la gente, cuando habla del fin del mundo, habla, hermanos y hermanas, en una dimensión casi que de una película de terror. Pero vamos a ver bíblicamente qué es el fin del mundo, qué significa o cómo se debe de entender este aspecto del fin del mundo. Le invito para que me acompañe al Salmo capítulo 114, Salmo 114. Y en este salmo el escritor está hablando acerca del éxodo. En el Salmo 114, versículo 3 en adelante dice: al ver esto, oiga esto, al ver esto, el mar huyó, el Jordán se volvió atrás, las montañas saltaron como carneros, los cerros saltaron como ovejas. Oiga esto: ¿qué te pasó, mar, que huiste? Y a ti, Jordán, que te volviste atrás. Ese pasaje, hermanos, de lo que nos está hablando es del momento del éxodo, cuando las aguas descubrieron el paso de liberación para que el pueblo de Israel pudiera caminar, por ejemplo, en medio del Mar Rojo, para que el pueblo, antes de heredar la tierra, cruzara en seco el río Jordán. Entonces, que las aguas se hayan hecho para atrás no describe el camino limpio, llano, sin obstáculos, para que el pueblo pueda pasar. Pero por el mismo camino seco del Mar Rojo, donde transitaron los israelitas en su ruta a la tierra prometida, por esa misma ruta los egipcios, por ejemplo, quisieron emprender el mismo viaje. Pero cuando Israel hubo pasado en seco el Mar Rojo, usted recordará lo que pasó después con los egipcios. Y es que la Biblia dice que las aguas sepultaron completamente al ejército de Faraón. El mismo camino sirvió para que unos tuvieran vida, llegaran a la vida plena en su ruta hacia la tierra prometida, pero para otros
ese camino se convirtió en un camino de muerte. Entonces, hermanos, cuando acá lo que Juan ve, cuando dice que han huido el cielo y la tierra, y lo que Juan ve es únicamente el trono de Dios, es un trono que se ha expandido y lo ha llenado todo. Es decir, ya no hay espacio para la tierra, ya no hay espacio para el cielo. Todo lo que los seres humanos están viendo es el gran trono blanco. Pero ¿qué significa? Que la tierra y el cielo han huido sin dejar rastro alguno. Lo que significa es que con la fuga de la tierra y del cielo, no hay un solo lugar donde los hombres se puedan esconder. Para nosotros, hermanos, los seres humanos vivimos en una dimensión de tiempo y espacio. El tiempo, que es esta dimensión en la que vivimos, y el espacio es el lugar donde nos ubicamos. Pero si el cielo y la tierra huyen y lo único que queda es el gran trono de Dios, significa que el Señor ahora no está dejando ni la más mínima posibilidad para que un solo ser humano se esconda de su presencia. Porque ahora el cosmos, que ha huido para entregar totalmente a los hombres para el juicio de Dios, de lo que nos está hablando es que ya no habrá ni posición, ni lugar, ni condición económica sobre la cual los hombres se puedan esconder. Usted sabe, hermanos y hermanas, que cuando una persona ha cometido algún delito y resulta ser que las autoridades comienzan a perseguirlo para que pague ese delito, lo que la gente hace es que huye. Y hay de todo tipo de personas, ¿verdad? Desde aquellos que se van a otros países para esconderse de la justicia, desde aquellos que cambian de identidad, cambian de lugar, cambian de posición social, todo para evadir la justicia. Pero todo lo que estas personas están haciendo, lo están haciendo para esconderse y no tener que pagar sus fechorías, sus crímenes o delitos. Y los hombres piensan, y algunos lo han hecho con algún tipo de éxito, que se pueden esconder de la justicia. Y algunos, como ya lo dije, se esconden. Tal vez usted habrá escuchado, hermanos y hermanas, que cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, muchos de aquellos perpetradores de crímenes de lesa humanidad del régimen de Adolfo Hitler comenzaron a huir, por ejemplo, a América del Sur, a países como Brasil. Por ejemplo, uno de los médicos de Hitler, Joseph Mengele, al que se conoce como el médico de la muerte, porque Joseph Mengele, por ejemplo, lo que hacía era que a las madres judías las abría de sus vientres cuando estaban embarazadas para ver cómo reaccionaban sus cuerpos. Joseph Mengele, por ejemplo, tomaba a los niños pequeños y con ellos medía la presión de la gravedad en la atmósfera, haciendo estallar sus cuerpecitos. Joseph Mengele también, hermanos y hermanas, ocupaba los gemelos para ver cómo las funciones del cuerpo podían producir una mejor raza, según él. Es decir, él hacía carnicería humana con niños especialmente. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y el régimen del Tercer Reich de Adolfo Hitler sucumbió en el año de 1945, Mengele, al igual que otros nazis, comenzaron a emigrar a países como Argentina, Brasil, y comenzaron a tomar otra identidad. De Mengele, por ejemplo, se sabe que fue a Brasil, a las orillas del Brasil, cerca de la costa, y ahí tomó otra identidad, tomó otro trabajo,
ese asesino, hermano, ese carnicero de niños, de mujeres embarazadas, evadiendo la justicia, se dice que murió sin ser enjuiciado. Pero ¿por qué hace la persona eso de huir de país, de tomar una identidad falsa? Lo hacen con la intención de esconderse, de no pagar sus crímenes. Y muchos nazis, hermanos, muchos nazis recibieron el asilo en países como Argentina, Brasil. Se sabe que hay comunidades, hermanos y hermanas, pequeñas colonias alemanas que ahora son el resultado o fueron el resultado de esos asentamientos, de esos nazis que venían huyendo cuando el Tercer Reich cayó, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Pero note lo que hay ahí, es huir de la justicia. Y mientras haya algún espacio o algún lugar donde los hombres puedan evadir la justicia, ellos van a aprovechar ese tipo de caminos. Pero ahora que lo único que queda es un gran trono blanco y que la tierra y el cielo se han hecho para atrás, lo que el texto está queriendo enfatizar es que no habrá ni un ser humano, ni un solo ser humano que sea capaz de evadir la justicia divina. No habrá nadie que sea capaz de esconderse del día del juicio de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la esencia del juicio divino es que los seres humanos tendrán que responder ante Dios por todo lo que hicieron en su vida. Los seres humanos tendrán que comparecer ante el Dios justo del universo. Y juicio lo que significa es responsabilidad de dar cuenta a Dios. Y no habrá un solo ser humano que se escape. Ahora, aprovechando acerca de cómo la Biblia describe el fin del mundo en sus diversas formas, por ejemplo, acá en Apocalipsis es de una fuga total de la tierra y del cielo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el fin del mundo se describe como un terremoto que estremece los cielos y la tierra. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, también describe el fin como una mujer parturienta con dolores de parto. Y el final más impactante en el Nuevo Testamento acerca del fin del mundo es el que se encuentra, hermanos y hermanas, en Segunda de Pedro. Vea lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Versículo 10: en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Oiga esto, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Habla de un juicio. Verso 12: ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Aún, hermanos, en Sofonías capítulo 1 versículo 18 refuerza la idea del cielo y la tierra retrocediendo. Mire lo que dice Sofonías capítulo 1 versículo 18: no los podrá librar ni su plata ni su oro en el día del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida en un instante.
reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Entonces significa, hermanos y hermanas, que el hecho que el juicio final llegue implica que no habrá ni un solo espacio en donde los seres humanos se puedan esconder de Dios. Dice el versículo 12: vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Esta referencia de grandes y pequeños, de lo que nos habla es que no importa la condición social que la persona tenga. No importa si es una persona con mucho dinero, tendrá que dar cuenta delante de Dios. No importa que sea un magnate de la tierra, tendrá que dar cuenta delante de Dios. Y como lo dice Sofonías, que ni su oro ni su plata lo podrán librar. ¿Y cómo no lo va a librar, hermanos y hermanas? Si la Biblia dice que el fuego ha derretido todos los elementos. Es más, Pedro lo que dice es que hay una desintegración de toda la materia, completamente. Y toda esta gente lo único que va a ver es un gran trono blanco, resplandeciente. Ahí ya no habrá posición, ahí ya no habrá apellido de renombre. Darán cuenta ante el Dios del universo los grandes, pero también aquellos que no tuvieron nada en esta tierra. Aquellos hermanos y hermanas que quizás eran pobres, pero que rechazaron el evangelio, también tendrán que dar cuenta delante de Dios. Grandes y pequeños tendrán que comparecer ante el trono, ante el gran trono del juez justo del universo. Dice el versículo 12 en la segunda parte: oiga esto, se abrieron unos libros. Es la primera vez que se menciona en plural, libros. Y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos, todos los que resucitaron, fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Como ya le dije, Juan, a lo largo de todo este libro de Apocalipsis, ha mencionado el libro de la vida. Pero esta es la primera vez que menciona los libros de las obras. Como ya le dije, hermano y hermana, cuando acá se habla de el libro de la vida, no se imagine usted un gran libro literal donde Dios está anotando o ha anotado nuestros nombres. Es una figura simbólica. Cuando acá se habla de el libro de la vida o de los libros, es un simbolismo que corresponde a la memoria omnisciente de Dios, que subraya que a Dios no se le va a escapar nada. Dios sabe quiénes son de Él. Y aquellos que están en sus pensamientos y en su corazón, podemos decir lo que están anotados en el libro de la vida. Pero aquellos que no están anotados en el libro de la vida, sino que no están anotados ahí, en el libro de las obras se están anotando todas sus injusticias, todos sus pecados, todas sus fechorías, todas sus maldades. Y el día final, el día del juicio final, será un juicio revelador. Que como el apóstol Pablo dice, que los pecados de algunos son evidentes antes de ser investigados, mientras que hay pecados de otras personas que se van a descubrir después. Puede ser, hermanos y hermanas, que aquí haya alguien que diga: no, de esta mi maldad, de esta mi fechoría, no se dio cuenta nadie, mi esposa no se enteró, mis hijos ni se dieron cuenta, nadie se dio cuenta. Yo que usted me afligiría, fíjese, porque aquellos pecados que no son revelados aquí, allá,
van a ser revelados. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz delante del Dios, juez eterno del universo. Amén, hermanos. Todas las obras saldrán a luz. Pero ese juicio, como va a ser un juicio revelador, también va a ser un juicio escrupuloso, muy detallista. Jesús dijo que de toda palabra ociosa, imagínense hasta dónde va a llegar el juicio, de toda palabra ociosa que hablen los hombres van a dar cuenta en el día del juicio. El día que usted dijo una mala palabra, el día que dijo una grosería, el día que blasfemó, el día que dijo una broma hiriente, el día que hizo un comentario inapropiado, de cada palabra va a tener que dar cuenta en el día del juicio. Es decir, que el juicio de Dios va a ser revelador, porque ahí nos vamos a dar sorpresas, porque gente que uno creía que era gente muy piadosa, va a resultar que había gente sin vergüenza, ¿verdad? Por eso es que a Dios no se le escapa nada. El día que usted dijo una palabrota, allá va a salir. Allá el Señor tiene, hermanos y hermanas, va a revelar lo que hay en el corazón. Va a revelar lo que hay en el corazón. Imagínese, hermano, tal vez de cosas que usted ya ni se acuerda, que quizás le dijo su grosería a su mamá cuando tenía 7 años, allá va a salir. Que el día que usted insultó a una persona, allá va a salir. Que el día que usted le robó el vuelto a su mamá, allá va a salir. Todo va a salir, porque nada quedará en oculto. A eso es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que la tierra y el cielo huyeron, porque no hay espacio ni tiempo para que el hombre se esconda delante del trono de Dios. Y dice más el versículo 13: el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado. Oiga, cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Desde Caín hasta el último impío de la tierra, cada uno va a tener su juicio. El primero en ser juzgado va a ser Caín. Pase, Caín. Vamos a comenzar desde que naciste, y vamos a, hermanos y hermanas, a ver todas sus malas obras hasta el día de su muerte. Pero dice algo, la expresión el mar devolvió sus muertos, porque los que mueren en el mar, usted sabe que nunca fueron sepultados. Nunca fueron sepultados. Una persona que muere en el mar, pues nunca tiene su sepultura. Pero no solamente en el mar una persona no puede tener sepultura, hay otras condiciones. Lo que el texto quiere decir es que van a resucitar todos aquellos que tuvieron una buena sepultura, y van a resucitar todos aquellos que nadie se dio cuenta cuando murieron, dónde murieron, de qué murieron. Van a resucitar. Aún aquel náufrago que haya sido devorado por los tiburones o los peces del mar, y toda su materia fue descompuesta por estos peces, por los microorganismos que componen el mar, la vida submarina, todos ellos van a resucitar. No importa dónde estén, no importa si lo enterraron en un gran cementerio, como no importa si un brazo quedó por allá, la cabeza quedó por allá, el pie quedó por allá. No importa dónde estén, el poder de Dios los hará resucitar, y los va a resucitar para que den cuentas de su vida. Entonces, hermanos y hermanas, dice que el mar devolvió sus muertos, pero dice el verso 13: la muerte y el infierno devolvieron los suyos. Acá, hermanos, hay una mala traducción de la NBI, porque dice la muerte y el infierno. La palabra que aparece ahí en el griego es la palabra Hades, y usted sabe que Hades e infierno son dos cosas diferentes. El Hades, hermanos y hermanas, es la antesala a la condenación eterna, que es el infierno.
Pero dice la Biblia que la muerte y el infierno devolvieron los suyos. La muerte, hermanos, captura a los seres humanos en la tumba, pero el Hades ha capturado el alma de los hombres. Si la muerte ha capturado los cuerpos de las personas, el Hades ha aprisionado las almas de estos muertos, de estos cuerpos sin vida. Entonces la muerte va a entregar sus cuerpos y el Hades va a entregar sus almas. Vaya, aquí están, júzguenlos. Y dice la Biblia que cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. Por eso es que la Biblia dice que el libro de las obras fue abierto. Los libros de las obras más bien fueron abiertos. Significa que el juicio de Dios va a ser un juicio justo. Va a ser un juicio, hermanos. Usted sabe que aquí la justicia humana, a veces nosotros hasta burla hacemos de eso. Que el que roba una gallina le dan 10, 20 años, ¿verdad?, en prisión. Eso es una exageración, pero con lo que nosotros queremos decir es que a veces por delitos pequeños hay gente pagando grandes condenas. Y hay gente que ha cometido graves delitos y solo purgan 3 o 4 años en prisión. Eso es una injusticia. Pero en el día del juicio de Dios, Dios le va a dar a cada uno lo que merece. Significa que en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, el tormento para una persona será diferente al tormento que pueda recibir otra. El castigo que Dios le va a dar a Hitler, por ejemplo, no va a ser el mismo castigo al que le va a dar a una persona religiosa. Dios va a hacerle juicio a cada uno. Va a ser un juicio minucioso de cada una de sus obras. Es decir, se abren los libros de las obras. Y aquí dice, aquí fulanito se portó mal, aquí menganito dijo una mala palabra, aquí el sultanito se metió con la mujer de no sé quién. Y ahí van a aparecer todas las obras, y por cada obra un castigo en el infierno, un castigo en el infierno. Y para rematar, si ya con todas las malas obras de los hombres es para sufrir un castigo eterno, el libro de la vida va a ser abierto. Entonces dice la Biblia que el libro de la vida será abierto, y tu último y más grave delito es que rechazaste el camino de vida y de salvación a Jesucristo. Y ahí va a comenzar. ¿Te recordás aquel martes que estuviste en la iglesia y que te predicaron acerca de Jesucristo y que solo por medio de Él hay salvación y vida eterna? Y tú dijiste, hay en otra ocasión, o cuando sea viejito, o más adelante. ¿Te recordás cuando tu compañero de trabajo te habló de la necesidad del nuevo nacimiento y tú dijiste, no, si yo soy buena persona, no le hago daño a nadie, es más, yo procuro hacerle el bien a todos? Y rechazaste a Jesús confiando en tus propias obras. ¿Te recordás en aquel momento cuando escuchaste aquella radio cristiana y aquel predicador que decía que sin Jesús no hay vida? Y tú decías, no, la vida está en las mujeres, en el dinero, en el placer, en los vicios. Y rechazaste al Hijo de Dios. Como tú querías vivir sin el Señor, sin mi Hijo amado, pues eso es lo que te toca, vivir lejos de mi presencia. Y ahí, hermanos y hermanas, las personas serán arrojadas al lago de fuego y azufre, donde mira quiénes va a tener de compañeritos: al anticristo, al falso profeta y al mero diablo. Entonces, hermanos y hermanas, dice el verso 14, la muerte y el infierno, nuevamente es el Hades, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y este lago de fuego
es la muerte segunda. ¿En qué consiste la segunda muerte? ¿En qué consiste la condenación eterna? Para que tengamos una idea, yo no sé si a usted le ha tocado, hermanos y hermanas, tener que presenciar el momento en que una persona está agonizando con un grave dolor. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado tener que ver a una persona que ya está agonizando, pero está agonizando con un gran dolor. Para esa persona que está con ese gran dolor, él preferiría morir ya y no tener que estar sufriendo ese tormento. La segunda muerte es como un morir sin fin. Es estar muriendo eternamente sin nunca llegar a estar muerto. Es querer morir, pero no se puede. El dolor es agudo y uno dice: yo ya quiero morir, quiero salir de acá. Y no se va a poder, porque el tormento y el dolor será continuo. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la condenación eterna. Todos aquellos que rechazan a Jesús, la Biblia no dice que serán condenados. La Biblia dice que ya están condenados. Aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que no tienen a Jesús como su Señor, como su Salvador, ya, mi hijo, estás condenado. Porque el único camino de vida y de esperanza es Jesucristo. Entonces, todas estas personas que pusieron su confianza en sus buenas obras, no que yo mire le ayuda a los viejitos cuando los veo en la calle, no que yo mire le ayuda a los niños cuando los veo, pero rechazaste a Jesús, estás condenado. No que yo no le hago daño a nadie, vengo a la iglesia desde niño, si solo que no he creído en Jesús, no me he puesto a cuentas, no me he definido. Mi hijo, estás condenado. En contraste con aquellos que sí están escritos sus nombres en el libro de la vida. Ya lo vimos, hermanos y hermanas, en los versículos anteriores, cuando se expresa la bienaventuranza de los hijos de Dios. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, porque dice la Biblia: la muerte segunda no tiene poder sobre ellos, porque serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces dice el verso 15 de este libro de Apocalipsis: aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿quiénes van a comparecer en el juicio del gran trono blanco, hermano? ¿Quiénes van a comparecer? Todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Entonces, estos que van a ser condenados son pecadores igual que nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros nos libramos del día del juicio? ¿Por qué nosotros seremos librados del fin del mundo? ¿Por qué? ¿Porque somos buena gente? No, hermano. ¿Porque somos gente especial? Tampoco. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando se abrieron los libros de las obras de los impíos, ahí aparecían todos sus pecados. Pero cuando se abrieron los libros de las obras de los hijos de Dios, todas las páginas están teñidas de rojo. Y ahí no hay ningún pecado, ningún delito, porque la sangre del Hijo de Dios ha borrado todas nuestras iniquidades. Ya tal vez algunos se estaba afligiendo de que iba a ir a comparecer en el juicio del gran trono blanco. No, hermano. Si usted ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador, ahí, hermanos y hermanas, su nombre está ya inscrito en el libro de la vida. O dicho de otra manera, usted ya está en las manos del Señor. Y el que está en las manos del Señor, nadie lo puede arrebatar. Nadie, hermanos y hermanas. Ahora,
Quiero terminar con esto, hermanos, porque es verdad que no tendrán que comparecer todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Y hay personas que pueden pensar y creer que son salvos, que son hijos de Dios y están en las iglesias. Pero en realidad, hermanos y hermanas, reconocer a Jesús como Señor es que de verdad para usted Jesús es su Señor. Termino con esto que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10. Dice el versículo 26: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificios por los pecados y solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y vea lo que dice el escritor: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuánto mayor castigo, oiga, cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. También el Señor juzgará a su pueblo. Y dice el verso 31, ya usted se lo sabe de memoria: terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces nosotros nos podemos estar engañando, hermanos, y aquí haciendo como nadie me ve, nadie se dio cuenta, no me vio el pastor, no me vio el diácono, y usted creyendo que va para el cielo. Y huele a azufre, mi amigo. La Biblia dice que el buen árbol por sus frutos se conoce. Entonces dígame cuál es el fruto de su arrepentimiento, de que usted ha nacido de nuevo, de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. No es que usted va a ser perfecto, porque ni usted ni yo lo somos. Pero hermanos, el verdadero hijo de Dios cuando peca es la persona más miserable que hay en el mundo. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque creo que todos acá hemos fallado después de conocer al Señor. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor? Vaya, me alegra por su honestidad. El que no dijo amén es un arcángel que ha llegado por ahí, pero no creo que de Dios. No. Mire, todos le hemos fallado al Señor, pero ¿cuál es la sensibilidad del cristiano cuando falla a Dios? Se siente mal. El Espíritu le dice: ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? E inmediatamente el cristiano se pone a cuentas con el Señor. Dicen amén a eso, hermano. Pero el que no es hijo de Dios, el que es cizaña, ese anda picareando, ese anda haciendo la de vivito, creyendo que engaña a la gente, creyendo que engaña al pastor, que engaña a su mujer, que engaña a sus hijos. Pues podrás engañar a todos los hombres. A todos los hombres les podrás ver cara de tonto, como dices tú, pero a Dios jamás lo vas a burlar. Nadie puede burlar al Señor. Amén, hermanos. Entonces, hagamos una evaluación sincera. ¿Estamos en la fe? ¿Estamos en la verdad? ¿Hemos sido lavados en la sangre del Cordero o solo nos hemos engañado? Pero si tú no tienes seguridad de tu salvación, déjame decirte que aquí está el Hijo de Dios, listo para perdonar tus pecados y darte una vida nueva. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación esta noche para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que en el lugar donde está se pueda poner en pie
y pueda venir aquí al frente, ahí habrá un hermano que le va a ayudar a orar. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. O si también usted desea ponerse a cuenta con el Señor y reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Viene el día, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Pase, queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Venga, póngase en pie. Dios le bendiga al caballero. Pase, hermano. Pase, queremos orar por usted, hermano diácono, ayúdenos. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie, camina hacia el frente, vamos a orar por usted. Es mejor humillarnos ante el Señor ahora. Dios le bendiga, hermana. Pase aquí al frente, queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que como nuestros hermanos quieren entregarle su vida a Cristo o ponerse a cuenta con el Señor? Vamos. Los libros serán abiertos y ahí se encontrará las veces en que rechazaste esta invitación. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien más? Dios le bendiga al hermano que se pone acá en pie. Póngase a cuenta con el Señor. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Hermanos, yo sé que aquí hay más personas que están luchando ahí en sus asientos, que saben que están teniendo una vida doble. Cierro esta invitación ya. ¿Hay alguien más? Joven, ¿quién te garantiza a ti que el día de mañana tendrás esta oportunidad? ¿Quién te garantiza a ti que el día de mañana vas a despertar a esta oportunidad que te abre Jesús? Él está listo para perdonar tus pecados, pero horrenda cosa es rechazar el único camino de vida. ¿Hay alguien más? Vamos. Cierro ya la invitación y puede ser la última oportunidad para ti. No lo sé. Por eso aprovéchala. Señorita, el Señor está tratando contigo. No podrás engañar al Señor. La Biblia dice que el cielo y la tierra huyeron, porque no habrá ni un solo lugar, ni un solo espacio para esconderse de la santa presencia de nuestro Dios. Termino. Si postergas esta decisión, estás rechazando al Hijo de Dios. Vamos a orar ya entonces. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por estas vidas que están acá entregando su vida a ti. Señor amado, perdona sus pecados, dales vida nueva, y que a partir de este momento puedan comenzar nuevamente. Límpiales de toda maldad, que tu Espíritu Santo les dé la vida, y que así, Señor, puedan ver cómo el Espíritu les da una nueva vida. Gracias porque nos has librado, Señor, de ese día terrible, no por nosotros, sino por tu Hijo Jesucristo. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos. Fuerte ese aplauso, hermanos y hermanas.